Buenos días, estimados amigos y hermanos. Hoy comenzamos nuestra lectura en el Salmo 40, que dice lo siguiente: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Este es un salmo maravilloso que nos habla de lo que realmente es la experiencia de casi, podríamos decir, todos los cristianos, que muchas veces pueden sentir que su vida ha caído en un pozo, y no hay sino solo oscuridad y temor y desesperación. Pero hay dos ejemplos que podemos mirar en la palabra de hombres que estuvieron realmente, literalmente, dentro de un pozo y experimentaron todas estas angustias y pasaron por todas estas experiencias y fueron librados maravillosamente. Uno es el caso de José. José, que por envidia a sus hermanos lo metieron en una cisterna para deshacerse de él, le tenían envidia, no querían su compañía y tramaron matarlo, pero hubo uno de ellos que intercedió y lo metieron dentro de un pozo, una cisterna. Dice en el verso 24, lo tomaron y le echaron en la cisterna, sus propios hermanos de su propia sangre. Pero dice que la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Así que ahí estaba metido unos metros abajo, José solo, desesperado, lleno de temores, de interrogante. ¿Cómo pueden hacer esto conmigo, mi propia sangre, mis propios hermanos? Allí había sido echado en ese lugar, pero en ese lugar oscuro y solitario, en ese lugar de la desesperación, de oscuridad, Dios no lo había abandonado. Luego tramaron contra él, ya que uno de sus hermanos impidió que lo mataran. Vieron venir una compañía, una caravana de ismaelitas, y entonces vendieron a José por 20 piezas de plata, y sacaron ellos a José de la cisterna, un hombre jovencito. Es decir, que para los esclavistas era un buen negocio comprar a José, y ya sabemos la historia que lo vendieron. Sí, pagaron un precio por José, que era libre, era una persona libre, llena de vida, radiante, el amor de su papá Jacob, pero por esa envidia fue echado en el pozo, y luego que lo sacaron lo venden. Y sabemos la historia que por causa de la mentira de la mujer de Potifar, José llegó a estar preso, privado nuevamente de su libertad, pero Dios lo visitó, nunca lo abandonó, ni en el pozo ni en la cárcel. Y luego entonces la historia maravillosa de José, cómo llegó a estar en Egipto y haber sido usado por Dios para preservar a cuántos millares del hambre, de la hambruna, a causa de su sabiduría que Dios le había dado. En Jeremías es el siguiente caso. Jeremías, él siempre, como profeta de Dios, denunció el pecado, no solamente a la gente del pueblo, a los sacerdotes, sino con riesgo de su propia vida, a la casa real. Y por causa de que de esto le era muy molesto a los príncipes que estaban empecinados, los príncipes de Israel, en seguir con su camino de maldad, y para sacarse de en medio a Jeremías, lo echaron en una cisterna, como dice en el capítulo 38 del libro de Jeremías y en el verso 6, en la cisterna, en el patio de la cárcel. O sea que el mismo lugar era una cárcel, pero Jeremías fue echado en esa cisterna, metros hacia abajo. Las cisternas eran cavadas para retener el agua y para que hubiera agua en casas grandes o en lugares para juntar el agua de la lluvia. Es decir, que había peligro de que él hubiera
perecido ahogado, pero dice que en esa cisterna no había agua, sino que solamente había barro. Y cuando él llega al fondo de la cisterna, que lo bajaron en esa cisterna, se hunden sus piernas en el barro que había en ese pozo. Y podemos imaginar qué podía sentir el profeta por su fidelidad también, igual que José cayó en esa situación. Y en la desesperación, el miedo, cuántas cosas puede haber entrado, porque no olvidemos que Jeremías era un hombre también, un hombre de Dios, pero un Elías, por ejemplo, fue un hombre de Dios maravilloso, tremendo, con milagros y señales, pero cuando tuvo miedo se metió debajo de un árbol. Y somos seres humanos, no somos mejores ni que José ni que Jeremías. Y allí estaba en esa oscuridad, hundido sus piernas en el barro, aparentemente echado de los hombres, pero no de Dios. Dios no se olvidó de él, y dice la palabra que un etíope, un africano, intercedió delante del rey, diciendo que era injusto lo que habían hecho aquellos príncipes al echar a Jeremías para sacárselo de encima. Los hombres pueden sacarse a Jeremías de encima, pero nadie puede huir de Dios. Y luego él intercede, y ese etíope entonces el rey lo manda, y con cuerdas y trapos que le ponen debajo de las axilas, lo suben a Jeremías, que estaría hambriento, flaco, sucio de barro, pero con su confianza en el Señor, porque seguramente que estando en ese pozo clamó al Señor, y pacientemente también esperó en el Señor para oír su clamor y sacarlo de ese pozo literalmente. En el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, verso 52, Jeremías dice, hablando de esa experiencia que había tenido: mis enemigos me dieron caza como a aves, sin saber por qué. Si no había una razón, él era inocente. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedra sobre mí. Aguas cubrieron mi cabeza, yo dije, muerto soy. O sea, él llegó a la conclusión, acá me voy a morir. Pero estando allí en ese pozo, en la oscuridad del pozo, dice en el verso 55, invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. Escucha Dios la voz de una persona que se encuentra en un pozo, ya sea literal o en una experiencia de estar pasando por una oscuridad en su vida, o por la opresión del diablo, por las acusaciones de Satanás sobre la vida de una persona, que puede hacerle caer hasta en la desesperación, pensar que Dios me abandonó. Y cuántos pensamientos pueden cruzar por la cabeza de una persona que está en un pozo. Pero hay que hacer esto, lo que hizo Jeremías. Clamó al Señor. Y dice en el verso 57, te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Como dice el Salmo, pacientemente esperé a Jehová, y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. ¿Y qué hizo luego de eso? Pusiste mis pies sobre peña, sobre una roca. Sabemos que esa roca es Cristo. Por la fe, esa piedra es la palabra. Por la fe, parado sobre la peña y levantando un cántico de alabanza y adoración, luego de haber pasado por la profunda desesperación. Estimado amigo, Dios puede sacarte de cualquier pozo, solamente que clama al Señor. Clamé a Jehová en el día de mi angustia. Y como dice el Salmo 100, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Acuérdate que estando en el pozo lo que se puede es mirar para arriba, y ahí vas a ver el cielo, y ahí vas a poder clamar al Señor. Para terminar, quisiera decir cuántas vidas en este mundo viven trágicamente todo el tiempo dentro de un pozo de desesperación. Y muchas veces las personas que los quieren guiar o sacar son ciegos. Y Jesús dijo, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el pozo. ¿Cuánta gente ha caído en el pozo cenagoso y de la desesperación, la angustia y la muerte por seguir a guías falsos, ya sea consejeros falsos, religiones falsas,
pero solamente Jesús es la roca. Él puede tender la forma, su brazo poderoso para tender la mano hacia el que está en la oscuridad del pozo y sacarlo a la luz. Jesucristo es el camino y la verdad y la vida, el libertador, el que libra de la angustia, del temor, de la desesperación. Su mano es poderosa. También Jesús habló para aquellos fariseos que en el día sábado lo culpaban a Jesús por hacer el bien, y Jesús dice: ¿quién de ustedes, si su oveja cae en un pozo en el día sábado, no saca esa oveja? ¿Cuánto más el Señor vino a buscar las ovejas perdidas y a rescatarlas, a encontrarlas, aunque hayan caído en profundos pozos, y sacarlas en cualquier día, a cualquier hora, en todo momento? Dios es poderoso para rescatar. Él vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Que seas usado por Dios para extender tu mano, para sacar a muchos que están en pozos profundos de desesperación, a través de una palabra de autoridad, de la oración, por la palabra de Dios. Que Dios te use a ti y a mí para poder tender la mano y ayudar a cualquiera que esté dentro de un pozo oscuro y de la desesperación, y a fortalecer las manos de nuestros hermanos cuando caen en angustia y en desesperación, y hacerles ver que hay una roca y una montaña y una piedra viva, que es Jesucristo. Cuando salimos de ese pozo solamente hay alabanza, hay cánticos, hay júbilo y hay adoración. Dios te bendiga, mi hermano y hermana, al considerar estas palabras. Amén.